encontrarnos, aunque sea en esta modalidad virtual. Gracias, ustedes son una pareja que estimo bastante, con quienes he tenido la oportunidad de compartir varias veces y también con sus pequeñitas que tienen que estar ya bien grandes. Sí, sí, sí. Pues vamos arriba, vamos a abordar por espacios de algunos minutos este tema que yo sé que es de tanta edificación para nosotros y es fundamental para la fe. Al punto que el mismo apóstol Pablo dijo que si la resurrección de Cristo no se efectuó, o sea, si esto fuera mentira, entonces en vano nosotros predicamos, en vano creemos. A partir de ahí podemos entender la relevancia que tiene la resurrección de Cristo dentro de lo que es la salvación, la redención y todo este proceso de fe y evangelio que nosotros pues hemos asumido. Y en este sentido, cuando miramos el sacrificio de Cristo, que hablamos de muerte y resurrección, lo que le da el toque sobrenatural no es la muerte, sino la resurrección. Porque si Cristo muere pero no resucita, hubiera sido un mortal común. Pero lo que lo sacó a él de lo común fue que resucitó. Y es por esto que ahí es que se sella la obra de Cristo. Es importante entender de dónde viene la necesidad de todo esto de la resurrección, y resulta imposible hablar de la resurrección sin hablar de la muerte, porque sin muerte no hay resurrección. Entonces todos o la mayoría deberíamos saber que la muerte entra de forma legal al ser humano por causa del pecado, ya que el mismo Dios dispone la muerte como sentencia de no haber asumido el hombre la advertencia que él dio con el mandamiento. El mandamiento fue de no accesar, no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, y que si lo hacía iba a morir. Automáticamente el hombre muere, entonces entra la necesidad de este ser redimido. Recordemos que cuando Dios hace el hombre, lo primero que Dios hace en el plano existencial es la materia. Dice que lo hizo del polvo de la tierra. En ese momento ya el hombre existía, pero no vivía, que es algo distinto, existir y vivir. Entonces, cuando Dios se imparte en el hombre, cuando sopla aliento de vida, está compartiendo su esencia, su naturaleza. Y esto se expresa como vida. Por eso dice la Biblia, y fue el hombre un ser viviente. A partir de ahí el hombre empieza a desarrollar la vida de Dios en este plano terrenal, expresando y confirmando así lo invisible en lo visible, como establece que por la fe creemos que por la palabra de Dios todo lo que se ve fue traído de lo que no se veía. Entonces, cuando el pecado entra en escena por la transgresión o desobediencia del hombre al mandamiento, lo que se interrumpe es la vida de Dios. El hombre es desconectado de la vida de Dios, pero sigue existiendo. Por eso la Biblia dice que el hombre está muerto en el pecado, y ciertamente está muerto, pero sigue existiendo, pero está desconectado de la vida, de la fuente. Por eso Cristo define su misión de venir a la tierra en Juan 10:10. Juan capítulo 10, verso 10, Jesús dice, yo he venido, o sea, la razón de Cristo venir, Él la dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces la misión de Cristo al venir a la tierra fue reconectarnos con la vida de Dios, que fue lo que el pecado interrumpió. Lamentablemente, una gran parte de la iglesia cristiana tiene un concepto limitado acerca de la salvación, y muchos ven la salvación como un boleto que le pagaron para un viaje al cielo, como un traslado, una fuga de los juicios que habrán aquí. Pero realmente la salvación es el medio de reconexión para llevarnos a la vida de Dios, en la cual fuimos diseñados, establecidos en el principio. La salvación entonces no es un suceso, la salvación es un proceso.
La salvación no es solo el evento de cuando yo me convertí. No, no, no. La salvación inicia ahí, pero sigue mediante un proceso. Y la salvación tiene tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Yo fui salvado, estoy siendo salvado y seré salvado. Hay cosas de la salvación que ya pasaron en mí, hay otras que están pasando y hay otras que van a pasar. Por eso algunos decimos, vamos a ser salvos, pero realmente ya yo soy salvo y fui salvo. Romanos capítulo 6, verso 22 lo dice de esta manera: habiendo sido libertados del pecado, eso está en tiempo pasado, tenéis por vuestro fruto la santificación, eso está en tiempo presente, y como fin la vida eterna, eso está en tiempo futuro. Esos son tres tiempos dentro del proceso de la salvación. Ahora, entendiendo el pecado y la condición de muerte que dejó en el ser humano, ahora nosotros podemos entender por qué Dios tiene que hacerse hombre, él, cumpliendo así, según Dios había dicho por medio de Moisés, la ley de la redención. La ley de la redención implicaba un pariente cercano que pudiera redimir el que estaba en esclavitud. Debemos aprender a ver la salvación desde una perspectiva de mercadeo, en el sentido de liberación y compra de esclavos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros fuimos vendidos al pecado. Y dice que la paga del pecado es muerte. Habla de venta y habla de pago. Entonces, el hombre debía ser redimido, o sea, liberado por medio del pago de un precio. Entonces, necesitaba un pariente cercano, según la ley que Dios le dio a Moisés. Los caballos, los becerros, las vacas no son parientes cercanos. Por eso ninguna sangre de animal pudo redimir al hombre, porque de hecho no era ni siquiera el mismo tipo de sangre. Si viéramos el pecado desde una perspectiva accidental, cuando el hombre peca, el hombre sufrió una herida y tenía una hemorragia. Se necesitaba un donante con el mismo tipo de sangre. Entonces los animales no podían. Entonces necesitaba que alguien los redimiera, pero que sea de su misma especie, un ser humano. Pero resulta otro dilema. Es que para poder liberar al hombre del pecado, se necesitaba alguien que lo redimiera sin relación con la causa, que era el pecado. Pero entonces había un problema, porque todo el que salía de Adán salía con la herencia pecaminosa. La Biblia dice en Romanos capítulo 5 que en Adán todos mueren. En la familia humana no se hallaba uno. Por eso tenía que venir uno y sufrir una especie de metamorfosis desde otra dimensión a la dimensión humana. Y ahí es que entra la encarnación. Dios, haciéndose hombre, se hizo pariente cercano, asume la forma humana para poder participar de los procesos humanos, ya que como espíritu, que es su esencia, no podía participar de estos procesos humanos. Es en esta condición que Cristo nace, pero la concepción de Cristo en el vientre de María fue sin pecado. Fíjense que el hombre es quitado y es un nacimiento virginal, de manera que a Cristo no se le transfiere el pecado y por eso él es concebido sin pecado, nace sin pecado, vive sin pecado, muere sin pecado, relacionado por el pecado y resucita sin pecado. Entonces, como Cristo se hace pariente cercano, se hace hombre en la encarnación, pero no tiene pecado, sí puede pagar el precio que demanda el pecado desde la justicia de Dios, que es la muerte. Es por esta razón que Cristo no podía morir, porque la muerte es una consecuencia legal sobre el ser humano por medio del pecado. Pero si decimos que Cristo nace sin pecado, entonces Cristo no puede recibir la muerte, porque si la paga del pecado es muerte y Cristo no tiene pecado, ¿cómo muere? Es el único ser humano que para morir tuvo que entregarse a la muerte. Por eso cuando Cristo muere tuvo que decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí fue que él murió. Pero algo más claro, él dijo: mi vida nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo y yo la vuelvo a tomar. Eso habla de muerte y resurrección. Entonces Cristo, cuando muere, elimina
la culpa del pecado, la condenación del pecado, y es en la muerte que Cristo nos justifica. Ahora, en la resurrección, Cristo entonces nos da nueva vida. La Biblia dice en Romanos capítulo 5 que todos somos bautizados en Cristo al participar de su muerte. Pero dice que así como Él resucitó de los muertos, así también nosotros debemos andar en nueva vida. La resurrección habla de nueva vida. ¿Por qué? Porque si el pecado fue el que interrumpió la vida de Dios en nosotros y nos ubica en muerte, Cristo cuando muere elimina el poder de la muerte al vencer el pecado, le quita la autoridad. Por tanto, ya estamos libres en la resurrección para poder vivir la vida de Dios. Y ese es el poder de la resurrección, que nos ubica de nuevo en la vida de Dios. Ahora ya el pecado no es nuestro dueño, porque fuimos comprados. Por eso a Cristo se le llama Señor en la salvación. ¿Qué dice la Biblia? Que el que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, ese será salvo. Pero dice, el que cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Fíjense que hay que creer en la resurrección para ser salvo. Porque en la resurrección Él nos compra. Fíjense, ahí lo dice. El que cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos y el que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, ese será salvo. Fíjense que en el medio está el señorío y está primero que el Salvador. Antes de Cristo ser nuestro Salvador, tiene que ser nuestro Señor, porque Él nos compró. Entonces Él es dueño. Nosotros somos sus siervos. Pero quien era nuestro Señor era el pecado. Por eso uno critica a la gente en pecado y la iglesia comete un grave error cuando criticamos a la gente que está en pecado. Es gobernada que está, señores. Es bajo la autoridad del pecado. La gente no se aparta del pecado porque sí. No, no, no. Y a veces nosotros juzgamos al pecador como que cuando él quiera que va a ser libre. No, para un pecador ser libre del pecado, Cristo tuvo que morir, pero también el Espíritu Santo tiene que convencerle de pecado. O sea, eso no funciona así de que, yo me quiero convertir. Y Jesús dijo, ninguno viene a mí si el Padre no lo trae. O sea, que tiene que haber una obra de Dios para alguien convertirse. Eso no es que porque yo predico bonito, porque usted ayuna mucho y ora mucho. No, hay una obra muy fuerte que tiene que ocurrir para un pecador salir de la esclavitud del pecado. Es un esclavo, señores. O sea, es una persona que está cautiva. Si la Biblia dice que el Espíritu de Dios tiene que convencer del pecado, señor, al que hay que convencerlo, eso no es solamente ven, eso es que hay que convencerlo. O sea, hay una condición de gobierno. El pecado le está gobernando. Entonces, Cristo nos compra por medio de su sangre. Y ya nosotros somos propiedad de Cristo. Para entender esto hay que ubicarnos en el trasfondo cultural e histórico del momento cuando Cristo desarrolla su ministerio. Cristo está ubicado en la cultura romana, claro, dentro de la cultura hebrea, porque ellos tenían su propio gobierno, pero, o sea, su propio sistema de religión y todo eso bajo el régimen de Roma. Entonces Cristo convivía en ambas culturas, así hacían todos los judíos, aunque consagrados religiosamente a su propia cultura, pero la cultura romana tenía influencia. Entonces la cultura romana implicaba en las categorías de su sociedad la esclavitud. Diríamos que era el rango más inferior de la sociedad romana, la esclavitud. Había mercados de esclavos. Cuando alguien iba y pagaba lo que costaba un esclavo, ya era su propiedad. Ahora bien, cuando Cristo nos compró a nosotros, ya Él nos hizo su propiedad. Ahí entra el sentido de cuando dice exactamente en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, dice que nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, creíste. Y después de haber creído, fuimos sellados por el Espíritu de la promesa, que es el Espíritu Santo, que fue prometido. Ahora bien, cuando habla de sello, habla en el sentido de propiedad. O sea, ya nosotros somos propiedad de quien nos marcó. Pero luego dice que ese mismo Espíritu
es la arra de nuestra herencia hasta la plenitud de la posesión adquirida. ¿Cuál es la posesión adquirida? Nosotros fuimos adquiridos por Cristo en la cruz a precio de sangre. Entonces somos su posesión. Pero habla de que va a haber una plenitud, de manera que todavía nosotros no hemos llegado a la plenitud de la salvación. Mientras tanto, el Espíritu de Dios hace papel de arra. La palabra griega para arra es arrabón, y esa palabra era un término utilizado en el comercio fenicio. Entre los fenicios, el comercio implicaba un método de compra, de que yo podía apartar una mercancía con un inicial, con una cuota inicial, y la separaba. Yo me iba, dejaba la mercancía y luego la venía a buscar y completaba el pago. Cuando la Biblia dice que el Espíritu es la arra de nuestra herencia o de nuestra salvación, es porque el Espíritu Santo está en nosotros como garantía de que el que comenzó la buena obra, Él la va a terminar. Porque ciertamente en la cruz Cristo nos compró, pero la mercancía Él no se la llevó. No porque estamos en el mundo. Fíjense que Él se fue, pero nos dejó aquí en el mercado. Ahora, en el mercado nosotros estamos apartados. Y ahí entra el concepto santidad. Nosotros seguimos en el mundo, pero dice, no somos del mundo. O sea, véalo en el sentido comercial. Él nos compró y nos dejó, como cuando usted va a una tienda y aparta una mercancía, usted la deja en la tienda, pero es suya, está apartada. Nosotros seguimos en el mundo, pero estamos apartados para el que nos compró. Por eso Él es nuestro Señor. Ahora, la cuota inicial es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que garantiza que el que compró va a volver a buscar la mercancía. Alguien pudiera decir, pastor, pues usted está diciendo que la obra de Cristo no fue perfecta, fue incompleta. No, lo que pasa es que también en el sistema de compra y venta está el tema de cuando la demanda del comprador supera la mercancía del vendedor. Repito, está cuando la demanda del comprador supera la mercancía del vendedor. Por ejemplo, usted vende café y usted tiene 100 kilos de café, pero resulta que yo tengo un capital con el cual estoy comprando para 10,000 kilos de café, pero usted solamente tiene 100 kilos de café. Entonces yo hago así y le pago a usted, aparto 1,000 kilos de café, pero usted solamente tiene 100 kilos de café. Usted tiene que completar la mercancía para que la demanda de mi compra pueda ser cumplida o satisfecha. La sangre de Cristo fue tan suficiente que daba para comprar no solo los pecadores que había en el momento, sino los que iban a seguir naciendo en la historia humana, al punto de que todavía la sangre sigue siendo suficiente para seguir salvando pecadores. Es demasiado el valor de la sangre y supera los pecados de la humanidad. De manera que no importa cuántos pecadores vengan, todavía la sangre está pagando para salvar al pecador. Yo no sé si usted siente el poder de la resurrección con esto que yo le estoy hablando, pero es lo que ocurre. Yo me río porque es tan grande el poder de nuestro Dios y la obra que Él hace. Por eso es que todavía se sigue predicando la salvación hasta completar, señores, el número de los salvados, porque todavía la puerta de la gracia está abierta. Por eso hay que seguir predicando y hay que predicar de un evangelio vivo y de poder. Lo que le da vida al evangelio y poder es la resurrección. Porque si Pablo dice que si quitamos la resurrección, se envanece la fe, se envanece el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que le da poder al evangelio? Es la resurrección, señores. Por la resurrección es que nosotros podemos decir, morir en Cristo es ganancia. Wow.
Por la resurrección es que nosotros podemos decir, yo no le tengo miedo a la muerte. Por la resurrección es que nosotros podemos decir, los muertos en Cristo resucitarán primero. Por la resurrección es que nosotros podemos decir, Cristo va a venir un día y en una hora. Por la resurrección es que nosotros podemos decir, yo soy salvo. Es por la resurrección. Por eso es que cuando Juan está ya en la revelación, en la isla de Pasmo, en su Apocalipsis, que Jesús se le aparece, él le dice, he aquí, oiga la presentación que él le da, he aquí, yo soy el que estuvo vivo y murió, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave de la muerte. Oiga lo que tiene, la autoridad sobre la muerte. Por eso el que está en Cristo no muere, sino que aguarda la resurrección. Entonces, esto es el poder de la resurrección. Y creo que nos da una esperanza viva, porque todos los salvadores que han aparecido en la humanidad, todos los que han asumido una divinidad en la humanidad, han muerto. El problema es que no han resucitado y sus restos yacen en sus tumbas. Pero el poder de nuestro Señor es que Él resucitó. Es lo que lo hace diferente a Confucio, a Mahoma y a todos esos líderes de algunos movimientos religiosos, a Buda, a todos, porque nuestro Señor resucitó. Por eso es que la palabra del Señor es viva, el evangelio es vivo, la fe es viva, la esperanza es viva y todo lo de Él lleva el sello de vida, porque Él murió, pero Él resucitó al tercer día. Y cuando venga, lo hará sin relación con el pecado. Amén. Los escucho. No es solamente saber algo, es tener la capacidad de impactar con lo que se sabe. Amén, gloria a Dios. Con una verdad fundamentada en la palabra, trayendo una transformación. La gente está aquí esperando. Están esperando porque ellos me están por aquí mirando y escribiendo que fluye el hombre. Toribio, yo no sé qué usted va a hacer. Pastor Toribio, que Dios le bendiga. Amén. Me gustaría, por favor, que usted no vuelva a repetir, porque es que a mí me impactó tanto, o sea, me llamó tanta la atención cuando usted habla de las arras del Espíritu. Del Espíritu, cuando nos decía que a través de la sangre de Cristo fuimos comprados, pero Jesús nos dejó aquí. Entonces me gustaría que usted vuelva a repetir ese poder, que usted nos decía que aún la sangre de Cristo es latente, no solamente para el pecado de la humanidad de ese entonces, sino de la de ahora y de la de por venir. Eso es una enseñanza excelente. No sé si usted no lo podría volver a repetir. Claro, claro que sí. Eso lo vemos en 2 de Corintios, capítulo 5, pero en Efesios, capítulo 1, versículo 13 y 14, lo dice de forma muy clara. Las escrituras lo que hay que estudiarla con detenimiento, en comunión con el Espíritu y de manera objetiva. Es decir, permitir que el sentido, la idea bíblica se comunique y no interrumpirla con nuestras ideas. Porque a veces uno estudia la Biblia y le impone la idea de uno. Entonces silencia la escritura y habla uno. Y es lo que ocurre en muchos púlpitos, que tenemos palabras de hombre y no palabras de Dios. Ay. Lo que pasa es que ya la gente se aprendió el lenguaje de la palabra de hombre y cuando uno le habla el lenguaje de la palabra de Dios ya no la creen, porque ya están adaptados, su organismo digestivo espiritual está adaptado a la palabra de los hombres. Entonces eso crea una dificultad para la comunicación bíblica. Entonces dice aquí Efesios capítulo 1 versos 13 y 14, dice, en él también vosotros, se lo voy a leer desde el 12, porque aquí habla de dos grupos, los judíos y los gentiles. Está hablando Pablo
en toda la epístola. Estamos en el capítulo 1, en el comienzo de la epístola o carta a los Efesios, y Pablo es judío. Entonces en el verso 12 Pablo dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, ahí está hablando de judíos, nosotros, los que primeramente, porque los judíos primero, al judío primeramente, los que primeramente esperábamos en Cristo, es decir, lo que esperábamos al Mesías, son los judíos. Pero el verso 13 dice, en él también vosotros, fíjense que ahí no dice nosotros, sino vosotros, ese otro grupo, los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, porque los gentiles entramos por el evangelio. ¿Me doy a entender? Entonces dice, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, nosotros creemos oyendo el evangelio. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir que el que cree, él le pone el sello de propiedad. Eso es como una etiqueta para que usted tenga una idea. Pero para entender esto hay que entender ahora el verso 14. Porque si ya hay un sello de propiedad es porque ya se efectuó la compra. Y eso ocurre cuando uno cree, entra a la compra de la redención. Entonces el verso 14 lo detalla, dice, que es la arras de nuestra herencia, el Espíritu Santo. Porque recuerde que terminó hablando el 13 del Espíritu Santo como sello. Entonces dice que Él es la arras de nuestra herencia hasta. Usted ve la palabra hasta, dice que la arra es hasta un momento. Porque la arra es un inicio, es una cuota inicial. Dice, hasta la redención, es decir, la redención, pero en el sentido pleno, de la posesión adquirida. Una posesión somos nosotros. Somos la posesión adquirida. Él nos adquirió en esa compra de la cruz para alabanza de su gloria. Esa es la finalidad. Entonces, la palabra arra es arrabón en griego. Era un término usado por los fenicios en el mercado, en las negociaciones. También se usaba en los procesos ceremoniales, en las bodas, con el anillo de compromiso. Era como una garantía de que yo iba a desposar a mi novia, pero lo estoy usando más en el término comercial, cuando ellos iban a comprar y usaban el método que implicaba las arras, era porque daban un inicial, una cuota inicial, un anticipo, un abono, y eso obligaba a que el que dio la cuota inicial regresara a completar la compra. Amén. Entonces, cuando dice que el Espíritu Santo es la arra, es porque no solamente dinero. Yo podía quitarme mi reloj y mi reloj podía ser mi arrabón. O sea, esa era mi garantía. Mire, yo separo esos 1000 kilos de café, para seguir con el mismo ejemplo de ahorita, y dejo esto. Entonces me voy. Por eso fíjense que Cristo nos redime en la cruz, pero Él deja la mercancía en el mercado. Él nos dejó en el mundo, Él no nos llevó. Usted no se ha puesto a pensar eso. ¿Y por qué Él no nos llevó? Porque hay un sistema de compra. Entonces la Biblia habla de esa compra. Él se va, pero miren lo que Él le dice a la mercancía. No, yo vuelvo. Yo tengo que volver porque yo estoy dejando una prenda mía. Así como cuando Elías se iba, dejó el manto. Entonces Él está dejando una prenda como su arrabón. Se lo está dejando a la mercancía. Por eso fíjense que el Espíritu está en nosotros. El Espíritu está en la mercancía. Fíjense que cuando el comprador venga a completar esta redención, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que el arrabón dice ven y la mercancía dice ven. Lo primero que dice ven no es la mercancía, es la garantía. Y el Espíritu dice ven. Y la iglesia dice ven. Ustedes lo ven. ¿Y qué dice? Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. O sea, si alguno no tiene el arrabón, no es mercancía de Él. Porque solo es mercancía de Él el que está dentro de esa garantía. ¿Está conmigo? Entonces, eso pudiera darnos la idea de que Cristo hizo una obra incompleta. Entonces, ahí fue que yo expliqué que no, que hay un sistema a veces en las negociaciones cuando el capital del comprador supera la mercancía del vendedor. Entonces, en ese sentido, Cristo cuando pagó,
la moneda que él usó fue su sangre y superaba la mercancía de pecadores que había en el momento. Entonces, la compra de Cristo, el pago de él, sigue abierto y todavía hay mercancía, porque esa sangre cubría a los pecadores del momento, los que iban a nacer después, los que estamos ahora y los que vienen después de nosotros. Entonces, no es que la obra fue incompleta, es que la demanda del comprador superaba la mercancía de pecadores. Y entonces, hasta que se complete el número de los salvados, él viene a completar la obra redentora. Y todo esto está conectado a la redención. Ahora bien, quiero añadirle algo más al tema de la mercancía. Por ejemplo, si usted compra una mercancía, vamos a suponer un celular en la Apple, él trae una garantía y usted tiene su recibo de compra, y si presenta un problema, que no sea que usted lo dañe intencional, si presenta un problema de fábrica, una situación, usted va a la Apple y a usted o se lo arreglan o se lo cambian. Entonces, la garantía le cubre mientras tenga garantía. Si le dan 2 años de garantía, cualquier desperfecto, hay renovación para la mercancía por causa de la garantía, porque es una ley que se aplica. En este caso, ustedes no ven que nosotros tenemos caída, tenemos dificultades. ¿Y quién es que interviene por nosotros, por la mercancía? ¿Qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo está ahí para renovarnos. Y esta garantía no es por 2 años, no es por 5 años, es hasta que Cristo venga. Por eso, en el momento que usted, como mercancía comprada por Cristo, tiene una falla, tiene una debilidad, no, acérquese confiadamente al trono de la gracia, porque todavía está vigente la garantía. Usted dirá, pastor, no enseñe eso, que después la gente anda pecando. No, 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 no estoy hablando de fallas intencionales, pero el problema es que todas las fallas que usted y yo tenemos son de fábrica, porque usted no estaba en el Edén. Esa es una herencia que a nosotros se nos comunica. Entonces, son desperfectos en nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso, ante cualquier falla que usted tenga, usted apela a la garantía y Dios le restaura, Dios le perdona, Dios le levanta, porque usted tiene garantía. Y hay muchos cristianos caídos y no usan la garantía que tienen. Vaya a la casa que le compró, clame y usted verá cómo el Espíritu lo restaura. Amén. El Espíritu ya ha permitido levantar esta serie, el poder de la sangre, que anteriormente trabajamos, y el poder de la resurrección, porque nuestro fin y el propósito del que usted está explicando, de que nosotros, en el momento que caigamos, porque todos caemos, pecamos, fallamos, podamos tener el conocimiento de dónde ir a acudir. Y el Espíritu Santo de Dios nos está edificando a través de este tema, para que nuestra iglesia en Cristo podamos ser fuertes y firmes. Fíjense lo que dice la palabra, que el cuerpo de Cristo tiene los ministerios para que seamos edificados, podamos crecer a la estatura del varón perfecto y no seamos movidos por cualquier viento de doctrina. Este es el fruto Amén. de hombres y mujeres que han pasado por aquí, las que pasarán, con integridad y un verdadero sentido de la palabra para edificar la iglesia. No para manipular la congregación, no para enriquecerse de los bienes de la obra de Dios, sino para que la iglesia sea edificada en la palabra. Toribio, hay cosas que uno la puede agradecer, pero esto no tiene agradecimiento, varón. No tiene precio. Gloria a Dios. Lo que usted no acaba de soltar aquí, este manjar, este plato de comida hoy, yo creo que podemos durar 6 meses digiriendo esta comida y no terminamos de comérnosla. Francis va a tener que dejarle a Así Ramón. Vamos a tener que dejarle una garantía para que usted vuelva aquí, varón. Vamos a tener que dejarle a Ramón. Vamos a tener que hablar con usted para dejarle una garantía y usted vuelva otra vez a meditarnos otro día con la palabra. Pero yo quiero algo ante todo, Pastor Toribio, que generalmente no lo hacemos aquí. Yo quiero que usted haga un llamado a los que nos escuchan, porque hay personas cristianas que nos escuchan y otros no, Amén. para que vengan al arrepentimiento de Cristo. Amén. Amén. Y usted también ore por ellos en ese momento.
por favor, Pastor Toribio, para que nos Amén. cierre con broche de oro. Que quieran recibir la vida eterna. Eso es algo de lo que nos da el poder de la resurrección. Vida y vida abundante, sin interrupción, porque la obra de Cristo es perfecta en la cruz. Así que todo aquella que quieran recibir hoy el perdón de los pecados y ser partícipe de esta salvación, les invito a hacer esta oración conmigo. Oren conmigo. Jesús, hoy yo reconozco el pecado y me arrepiento delante de ti. Recibo tu perdón y tu gracia para salvación. Rindo mi vida para que tú seas el Señor y a partir de hoy llevar la vida de Dios en este mundo, siendo luz y siendo sal. Guárdame en tu paz, en tu poder y en tu firmeza, para yo esperar tu regreso a esta tierra y mantenerme dando frutos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Si has hecho esta oración de corazón, has nacido de nuevo. Ahora tienes un Padre eterno y tienes una familia aquí en la tierra. Se llama la iglesia. Identifícate con la iglesia, con los hermanos. Escribe ahí, yo me convertí, para que te den asistencia, para que te identifiquen. Y ahora quiero hacer una oración por ti. Señor, yo ruego a ti, por aquellos que a través de esta plataforma han confesado a Cristo como Salvador. Ruego para que tú lo guardes en la fe y en el crecimiento que demanda la nueva vida. Que tu Espíritu los habite, llenándolos con tu presencia, guardándolos en tu palabra, consolándoles, libertándoles, sanándoles, santificándoles. Toda condición de pecado sea desalojada en el nombre de Jesús. Toda ocupación satánica, demoníaca, toda influencia sea reprendida por el poder de tu Espíritu. Que haya un desalojo ahora de toda oscuridad en las vidas que están recibiendo. Que tu Espíritu Santo confirme en ellos con fuego. Que tu presencia sea evidente en ellos. Ayúdalos a crecer, Señor, en el llamado que tú le has hecho. Ruego también por la iglesia que ha sido edificada con esta palabra, para que sean afirmados en la verdad. Aquellos, Señor, que están caídos, que entiendan el poder de tu resurrección y que se levanten para llevar una vida a la altura de esta salvación. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta emisora, por este ministerio, por este espacio radial, para que tú lo sigas utilizando para llevar luz a las naciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos cuando vamos al restaurante, estamos satisfechos. Hemos comido comida buena y comida abundante en este momento. Amén. Ya nuestro tiempo se nos está acortando. Así que, Pastor Toribio, nos pondremos en contacto otra vez con usted. Y nada, varón, yo no sé ni qué decirle ya. Estamos más que contentos, Pastor. Muchísimas gracias por su participación con nosotros, de habernos ayudado, de habernos edificado. Y le damos la gloria a Dios por usted, por su casa, por su ministerio. Y por la oportunidad que el Espíritu Dios nos permitió conectarnos para que ahora en este tiempo usted nos haya edificado en este programa.